Doctora Aide Leonora Rosa de González, solicitamos que usted ocupe el espacio correspondiente a postulante. Muy buenos días, doctora. Usted tiene 15 minutos a partir del inicio de su intervención a fin de que pueda presentarse al auditorio, asimismo presentar su propuesta de trabajo, las ideas que tiene para desarrollar en caso de ser electa para Fiscal General del Estado, y culminada esa exposición, los miembros del tribunal, el auditorio o los miembros del Consejo formularán las preguntas que consideren pertinentes. Tiene la palabra, doctora. Muy buenos días, señor presidente del Consejo de la Magistratura, señores miembros, excelentísimos señores del Tribunal de Honor, muy buen día a todos los presentes. Antes que nada tengo que señalar que es para mí un honor estar aquí. No estoy aquí y no por hacer lisonja voy a decir que es al grado de credibilidad que tiene en este momento el Consejo de la Magistratura. Estoy en la magistratura hace 18 años. Anteriormente uno no tenía en cuenta el currículum o su hoja de vida, su capacitación. Estos momentos, esto ocurre con el Consejo de la Magistratura. El ternado marca la terna que necesita y oportunamente, de acuerdo a su ranking de puntaje, o sea que eso significa a su grado de capacitación, hoy integra una terna. Por eso, en ese sentido, después de 15 años y 8 meses de ser agente fiscal, he accedido al cargo de juez penal de sentencia. Por eso debo agradecerle a la forma de ahora de actuar con criterio objetivo, evaluando la capacitación, el conocimiento que tienen los ternados. Antes de empezar mi locución, diré que soy, aparte de ser madre, esposa, cuento con 3 hijos a punto de ser profesionales. Estoy aquí para demostrarles y darle muestra a ellos mismos que la persona no debe claudicar, debe luchar por esos derechos que necesita. Que el día de mañana ellos sepan que uno debe capacitarse. En cuanto al rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho, sabemos que el Ministerio Público empezó a tener un rol protagónico a partir de la Constitución del año 1992. Anteriormente, el Ministerio Público emitía simples dictámenes, pero a partir del 1992, que conforme a los artículos 266, en la que señala que el Ministerio Público viene a representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Y esos deberes y atribución principalmente son el respeto de los derechos y garantías constitucionales, debiendo también promover la acción penal pública para defender el patrimonio público social, el medio ambiente y los intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas. En carácter del Ministerio Público también es la de recabar informaciones de todos los funcionarios públicos para un mejor cumplimiento de sus funciones. En el cumplimiento de esa función, el Ministerio Público debe actuar con independencia de criterio. ¿Qué significa eso? Que debe actuar independiente de cualquier atribuciones o de cualquier órgano extrapoder que quieran darles directrices exógenas. No pueden permitir que alguien venga a coartar la libertad de los agentes fiscales para el ejercicio de sus funciones. También el agente fiscal y el Ministerio Público, siendo el fiscal general la máxima autoridad conforme al orden jerárquico que emana de la misma institución, debe procurar que todos los hechos punibles de acción pública no queden impunes. Esos hechos deben ser investigados. También deberá dar publicidad de las gestiones que realiza, a fin que la ciudadanía pueda saber
¿Cuáles son los papeles importantes que están haciendo? La propia Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley 1562/2000, señala que debe dar publicidad, pero manejando lo que dice la reserva de actuaciones, y sin faltar también a la presunción de inocencia. Se debe dar la noticia de que se está investigando, pero hay reserva de actuaciones, sabemos que con respecto a los menores, con respecto a todos aquellos hechos punibles que atentan contra el pudor, y sobre todo no debe presentar como un acusado ya al que está siendo investigado. El Ministerio Público debe realizar y elaborar su dato estadístico. En este sentido, sí, como agente fiscal, porque fue 15 años, 8 meses fui agente fiscal en la zona del Alto Paraná, y con propiedad puedo señalar que se hacía esos datos estadísticos. Pero esos datos estadísticos no tienen que ser simplemente cuantitativos. Para mí que esos datos estadísticos tienen que ser también cualitativos, saber manejarse los tipos de causas que se está haciendo, cuáles son las causas de mayor auge en esa localidad. Porque cada localidad tiene su tipo de delito propio. En la localidad de Hernandarias, cuando fui designada en el año 2000, el hecho punible que ocurría todos los días era abuso sexual en persona y coacción sexual. Aparte de los hechos punibles de tráfico de rollos, o sea, contra el medio ambiente. Posteriormente, esos hechos punibles fueron variándose cuando se dio cuenta de que sí, verdaderamente, había el Ministerio Público, estaba presente el Ministerio Público y esos hechos punibles serían castigados. Hoy puedo asegurarles que existe en la zona de Hernandarias, pero no esos hechos punibles. Hoy ya abundan los hechos punibles de estafa, otro tipo, los hechos punibles contra la propiedad, ya no lo que estaba en auge en el año del 2000. El Ministerio Público también deberá promover acciones en la defensa de los bienes o intereses colectivos cuando la comunidad afectada no esté en condiciones de ejercer las acciones o recursos judiciales. Esto es lo que se llama, entonces, difusos, las cuestiones difusas, pero que en este sentido, como había señalado, es todo aquel que pueda afectar a una colectividad de individuos, estos no puedan estar en condiciones de activar los recursos judiciales necesarios. En ese caso, el Ministerio Público deberá hacerlo. En ese sentido, tenemos no solamente los hechos punibles contra el medio ambiente, tenemos las discriminaciones, ya sea en cuestiones de hombres, mujeres, en la falta de igualdad de oportunidades, en la falta de igualdad y de acceso a la justicia. En cambio, mi percepción en el sentido del Ministerio Público en este momento y cuál le haría falta al Ministerio Público, yo digo que en primer lugar el control de gestión. El control de gestión debe estar al orden del día. Fui y puedo hablar con propiedad. Hay mucha diferencia del agente fiscal que presta su servicio en la área capital contra los agentes fiscales que prestábamos servicio en el interior. Es cierto, hubo mejoras, indudables mejoras, porque en aquel entonces del año 1999 en que fui nombrada fiscal, cuando me fui a asumir el cargo no tenía ni mesa ni silla donde sentarme, eso tenía que salir del propio peculio. Si bien un móvil nos habían entregado inmediatamente, no teníamos para combustible. Mi área de influencia era bastante grande, llegaba a Puerto Indio, San Alberto, Mingaponá, Itacurú. Estuvo dentro de la influencia de la ciudad de Hernandarias, esas localidades, hasta el año 2006. Con un escuálido presupuesto en lo que materia de combustible, sin contar con chofer, que debía actuar de chofer un asistente fiscal. Hoy en día eso ha mejorado, pero no en la forma que debería ser. Se necesita todavía muchos más agentes fiscales,
Si bien, como había señalado, esas áreas que antes pertenecía a la ciudad de Hernandaria, la ciudad de Hernandaria hoy ya están independientes, ya hay fiscalía en Itaquerú, San Alberto, Mingaporá, ya son independientes. Pero falta un control de las funciones de los agentes fiscales. Con propiedad puedo señalar, el que quiere el cargo y cuando se llaman los edictos concursan, no tiene ningún problema y dicen que van a ir a desempeñar las funciones en esa localidad. Mentira, a mí me consta. Colegas que se iban a la oficina los días miércoles y jueves, dejaba a cargo de los asistentes fiscales. Hoy en día, por cierto, y el buen tino del Consejo de la Magistratura y en algunos casos la Corte Suprema, estos y también el jurado de enjuiciamiento, estos ya no cumplen funciones, pero igual se sigue viendo eso. Dejan a cargo de su asistente fiscal. Un total relajo. Y al haber el relajo, por supuesto, va a traer la morosidad fiscal. No, entonces encuentra la localidad que se está cumpliendo los fines del Ministerio Público. Es por carecer estos agentes fiscales el sentido de pertenencia al Ministerio Público y a la localidad. Eso es, los funcionarios deben ser, pero lamentablemente, si bien los edictos son para determinada localidad, el que asigna la localidad donde vaya a prestar funciones es el fiscal general del Estado. Si a mí, yo llegara a ocupar este cargo, cada uno donde tiene su arraigo familiar, no se va a separar de su familia, va a estar allí y sobre todo no va a ser corrupto, no va a ser corrupto. Va a tener miedo que la gente le hagan bullying a sus hijos. Porque en esa localidad también está su hermano, están sus padres. Se van a hacer su muro de contención, su familia. Yo tengo colegas, y te puedo hablar, que fueron asignados posteriormente a irse a Ciudad del Este. ¿Qué sentido de pertenencia van a tener cuando vive en un hotel y los días jueves agarra su maleta y ya vienen? Ninguno. También puedo decir que por eso debe haber un control cualitativo y cuantitativo. Si bien la ley orgánica del Ministerio Público está la inspectoría que debe analizar los casos, no hay sanciones relevantes con respecto a eso. Pero no voy a señalar que es todo malo. Hay buenísimos personales, hay buenísimos agentes fiscales que mojan la camiseta, como también funcionarios. Y con respecto a funcionarios, también hay un relajo total, en razón que esos funcionarios, hay muchos que se pasan años practicando y no son nombrados, y de repente, pero que mojan la camiseta, de repente vienen los nombramientos o los contratos, y son gente que nunca han tenido ni noción de cómo prender una computadora. Ni noción. Estas son las cosas que van haciendo la morosidad, trayendo a consecuencia una morosidad en la carpeta fiscal. Es cierto que ahora vuelve a activarse después de mucho tiempo el Consejo Asesor, que estaba, pero estuvo acéfalo mucho tiempo. El Consejo Asesor funciona con todos los fiscales adjuntos, 4 agentes fiscales designados por sus pares y por el administrador. Estos tendrán, en primer lugar, ver las necesidades, ver todas las necesidades que tiene el Ministerio Público, evaluar los datos estadísticos criminalísticos, como también hacer las investigaciones pertinentes con respecto a aquellos funcionarios y que en caso si se encuentra alguna anormalidad, comunicar, y si es de funcionario de menor rango, informar al fiscal general del Estado para lograr su remoción. Y cuando se trata de los fiscales
agentes fiscales en caso de que haya incurrido en mal desempeño o en todo caso, en hechos de corrupción, el fiscal general pueda remitir los antecedentes al jurado de enjuiciamiento de magistrado. Digo también que en muchos aspectos a mí no me llegó a tocar nunca, siempre se habla de un supuesto políticos del Alto Paraná que tienen muchas influencias sobre los jueces y fiscales de la zona. Puedo decir con propiedad que nunca he recibido presión alguna, nunca tuve presión alguna con respecto a ninguna autoridad del Alto Paraná. En ese sentido, yo no sé, sería porque eso yo creo que es el principal elemento con el cual tiene que contar un fiscal general. Debe tener coraje y valentía, no dejarse presionar. Pero yo creo que la gente sabe a quién presionar y a quién no. Con respecto a la actividad funcional y jurisdiccional, ya había señalado en una forma general de lo que digo. Tenemos que señalar también que de funcional, como había señalado, debe estar libre de factores exógenos sin actuar con presión alguna. Con respecto a la función administrativa, yo creo que el Ministerio Público debe cuenta luego con su presupuesto, por ese presupuesto, pero yo digo que debe trabajar sí en forma conjunta con el Poder Legislativo para que le haga una ampliación presupuestaria. Debe tener una ampliación presupuestaria en el sentido de que se pueda dotar de mayor infraestructura al Ministerio Público. Esas zonas distantes, zonas en que hay mayor criminalidad, como ser Pedro Juan Caballero, Alto Paraná también, por ser frontera, Itapúa, esos deben contar con los famosos laboratorios forenses. Al existir los laboratorios forenses, mucho se va a descomprimir a la existente aquí que tenemos solamente en la ciudad, y tenemos que estar remitiendo, erogando, haciendo erogaciones, que se traigan todas las evidencias, después para retirar todo por la cadena de custodia, y tarda muchísimo porque están sobreevaluados en la cantidad de evidencia. Cada lugar, como he señalado, donde están las fiscalías adjuntas, deben contar con su laboratorio forense. En ese tanto también se va a evitar la morosidad. Otro que se trabaja el Ministerio a pulso, es que debe contar con el móvil de recolección de evidencia. Debe actuar también con mayor propiedad, como había señalado, el Consejo Asesor y la Inspectoría, porque el relajo total, en muchos casos, como había señalado y señalé anteriormente, viene de esos funcionarios que cayeron de paracaídas, no tiene noción de qué es el trabajo, pero viene a corrompir verdaderamente a los que trabajan. Gracias, doctora. Cuando estábamos a punto de pedirle que responda. Bueno, la palabra a los señores miembros del tribunal presentes por si quieran formular alguna consulta. Si no hay preguntas de los miembros del tribunal, el doctor Rodolfo Valeri tiene la palabra. Perdón. Referente al Ministerio Público. Sí. Muy comprensible, por cierto. Pero ¿qué se podría hacer para que tengamos fiscales más preparados, más capaces, teniendo en cuenta valores
sobre todo de orden espiritual, honestidad, por ejemplo, coraje, porque para ser fiscal sí que hay que tener coraje, sobre todo en el interior del país. ¿Qué se le ocurre a usted que, siendo fiscal general del Estado, podría arbitrar algún procedimiento para garantizar una mayor calidad profesional, llamémosle así, de los agentes fiscales a su cargo? Bueno, esa es una buena pregunta, doctor Paleari. Voy a decir con propiedad que en un momento dado, cuando era el doctor Rubén Candia Amarilla, el fiscal general, teníamos muchos cursos de capacitación. Anteriormente los cursos de capacitación era lo que nosotros de nuestros bolsillos podíamos pagar. A partir del doctor Rubén Candia Amarilla, que preparó la malla curricular, que fue un curso extensivo para todos los agentes fiscales y asistentes fiscales, que se llevó a cabo en Ciudad del Este, la Fiscalía de Ciudad del Este. Después, muy pocos son los cursos al año, tengo entendido que es uno, después todo del peculio. Esa capacitación, doctor, yo diría, como había señalado, el practicante. El agente fiscal ya se da en cuenta desde el primer momento cómo va a ser ese practicante. Si es responsable, si es capacitado, si quiere. Yo le voy a decir, tenía un practicante en Hernandaria. A mí me trasladaron a posteriori en el año 2012 al presidente Franco, a la ciudad del presidente Franco. Entonces yo allí exigí, me voy a ir, le dije al doctor, porque hubo ciertos problemas en la ciudad del presidente Franco, me voy a ir a Franco. Pero doctor, yo quiero llevar mi equipo. Yo quiero llevar mi equipo. Pero lamentablemente mi equipo, doctor, ninguno no tiene sueldo. Quiero que se le contrate. Bueno, en ese contexto se le contrató a estos muchachos y chicas. Pero eran dignos de trabajar, doctor, porque nos íbamos de Hernandaria y nos quedábamos hasta las 8 de la noche más o menos trabajando y sacando adelante esa unidad que encontramos. Bien atrasada, sacamos adelante. Pero eran tanto como la capacitación que ellos tenían, pero no era luego, doctor. Después era, doctora, yo quiero seguir ese diplomado que viene porque quiera. No es pensando en que puedan concursar, es pensando el conocimiento que puedan tener. Porque ahora sí llegó la época de la cartografía por todo, pero es para concursar, no es para... Pero ellos no, ellos querían aprender. Usted sabe que inclusive bajaban en internet cuál fue el motivo por el cual se sancionó a un agente fiscal o un juez de la resolución del jurado de enjuiciamiento de magistrado para que ellos no puedan hacer mal esas cuestiones. Vos le decías que haga una apelación, porque vamos a ser sinceros, el brazo derecho del agente fiscal son los funcionarios. El agente fiscal se pasa en audiencia preliminar, en juicios orales. Yo fui de la teoría que siempre tenía que estar en el lugar del hecho cuando había algún hecho punible. Yo debía recolectar también las evidencias. ¿Por qué? Porque iba a tener el recuerdo cuando me siente en la mesa en el juicio oral, cómo fue. Nunca delegué esas funciones, sea a la hora de madrugada ni nada, porque es pensando en el juicio oral. Yo creo, doctor, que es la capacitación. Y allí ya te das cuenta también si es honesto, trabajador, responsable, va a mojar la camiseta, todo. Gracias, doctora. Gracias, doctor Gil Paleari. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. En la misma secuencia de lo que le preguntó el doctor Rodolfo Gil Paleari, la figura del fiscal general del Estado es de un emblema nacional, es extrapoder. Y de repente vemos cosas que a la ciudadanía le llama profundamente a la reflexión. ¿Qué valores usted considera que debe adornar la imagen emblemática de un fiscal general del Estado?
Para mí, el primer valor es el coraje. Después debe de venir la honestidad, la honradez, probidad. Un trato afable, debe ser humanitario, debe saber congeniar con las gentes. Cuando usted habla de probidad, ¿qué está queriendo decir? Y que esté su forma de vida, su noción de cómo fue, su condición de vida, la educación que recibió, que esté demostrado que es una persona de bien. Valores probados en una palabra. Sí, valores probados. A lo largo de su vida. Gracias. Gracias, doctor. Si no hay otra consulta de los miembros, los señores miembros del Consejo, tienen la palabra. Doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctora Aide. Muy buen día, doctor. Sabemos de su trayectoria en el Ministerio Público y hoy en día como magistrada en la zona del Alto Paraná. ¿Qué plantea usted para mejorar el sistema de justicia en atención a la experiencia, a la dilatada experiencia, en especial en el departamento del Alto Paraná? Porque parecería que sufren ustedes una suerte de estigmatización cuando se habla de magistrados y agentes fiscales de la zona. Pero la realidad también es que hay irregularidades, corrupción. Señalabas de las virtudes y de las debilidades del sistema, en especial de los operadores, de los componentes del Ministerio Público. ¿Qué cambios, qué se puede hacer para mejorar el funcionamiento del Ministerio Público? Si hablamos de capacitaciones, cambios legislativos, ¿qué plantea, doctora? Doctor Salas, como respecto a la corrupción, yo digo que está más sistematizado lo del Alto Paraná, como que Alto Paraná es la ventana del país. Es un lugar de 3 fronteras que entran, ingresan innumerables personas. Para mejorar, como había señalado, en primer lugar, el control de gestión de los agentes fiscales. Ese control no va a ser cualitativo, sino que cualitativo y cuantitativo. Una oficina de estadística criminal, pero no solo que sea número, cuáles son las causas de relevancia, que esté supeditado, cuáles son los hechos punibles, tangibles en cada zona. Eliminar, hacer que verdaderamente hay funcionarios fiscales, no digo agentes fiscales, que han tenido más de 10 traslados, porque siempre por corrupción o por A o B motivo o por no querer cumplir las tareas impuestas, están siendo puestas a disposición de recursos humanos. Se le hace el sumario administrativo, pero es la famosa amonestación o multa por 30 días. Es hacer una inspectoría con el Consejo Asesor y remover a esa gente que están contaminando a los otros. Gracias, doctora. Gracias, doctor Salas. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Carrera. Buenos días, doctora. Muy buen día, doctor. Usted en su posición hizo referencia a los intereses difusos. Sí. Entonces yo le quería consultar, ¿qué entiende usted por intereses difusos y qué usted haría en el caso que sea elegida fiscal general con respecto para poder proteger esos intereses? Bueno, los intereses difusos para mí son aquellos intereses que no son individuales, sino que corresponden a un determinado grupo de personas. Que quizás este grupo de personas no pueden activar el proceso judicial en sí, pero entonces el ministerio puede hacer. Eso para mí no es solamente el medio ambiente en lo que integran en los medios difusos, también para mí integra la discriminación, entonces que exista igualdad, la igualdad de acceso a la justicia, la igualdad entre hombres y mujeres y todas las libertades que implica el derecho a la libertad, todas esas causas discriminatorias. Doctora, eso está regulado en el artículo 38 de la Constitución Nacional. Sí. Y también habla de defensa del acervo cultural.
de la, Sí, del acervo cultural. de la calidad de vida, etcétera, Sí, exactamente. con respecto a ese tema. Y una acotación más, usted también habló en su exposición de pueblos indígenas. Sí. Y usted que está por la zona, conoce la zona de Alto Paraná, ¿qué usted podría hacer como fiscal general del Estado con respecto a los intereses de los pueblos indígenas, doctor? Bueno, específicamente luego cuando estuve en el Andaria, prácticamente los 12 años y 8 meses trabajé con los pueblos indígenas que están en la cuestión de la fortuna. Con respecto al ámbito del Ministerio Público, yo creo que no existe falencia porque están los asesores étnicos que trabajan muy bien con el Ministerio Público, que son funcionarios del Ministerio Público, y ellos van, hacen el análisis pertinente, coadyuvan con la tarea del fiscal. Ahora, hoy en día la Corte Suprema de Justicia había señalado que existe una nulidad absoluta cuando no están los técnicos indígenas en las cuestiones de que atañen a estas personas para la realización de un juicio oral o que ellos no hayan acompañado. Ese encuentro una gran falencia. En primer lugar, teníamos antes asesores técnicos, étnicos en la gobernación, porque tienen el título, cobran el presupuesto, todo, pero nunca acompañaban a ellos. Lo que sí acompañan es la gente del Ministerio Público, justamente la asesoría técnica, étnica del Ministerio Público sí cumple su trabajo, se va, está con ellos 15 días, levantan, pero hoy en día, como el Ministerio Público es parte, no solamente ellos tienen que estar también los de la Corte Suprema. Hay juicios orales que llegan y se suspenden a 20, 30, ahora puede hablar con propiedad como órgano juzgador o ya analizas que ellos no tuvieron sus asesores técnicos. Hay esa falencia, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Carrera. Tiene la palabra el doctor Cristian Daniel Krijovic. Buen día, doctora. Muy buen día, doctor. Usted dijo en su exposición que cada zona tiene su tipo de delitos. Efectivamente, doctor. Hoy pareciera que en la zona en que usted ejerció como fiscal y hoy es juez, la justicia y el derecho están sobrepasados por nuevas formas Sí. de criminalidad, como lo es el crimen organizado. El hecho de el robo a Prosegur, por ejemplo, en todos los noticieros regionales se destacaba como que algo parecido ocurrió en los 80 en Colombia, en los 90 en México, y hoy estas sociedades están como están. Sí. ¿Cómo se ayornaría o cómo se adecua el Ministerio Público a esa nueva forma de delitos como lo es el crimen organizado? Y bueno, yo creo que esta nueva forma de lo que ocurrió ahora con el cambio de Prosegur le puso en evidencia al Ministerio Público que necesita de más infraestructura. Pero le puso en total evidencia, yo creo que tendría que estar un equipo de agentes fiscales trabajando por esa unidad, porque la forma en que actuaron y ya no hubo. Y también creo que se debe implantar lo que dice la Policía Judicial. Porque a mi entender no me entra cómo estas personas ya estuvieron hace 15, 20 días, alquilaron hace 2, 3 meses y no se pudo saber qué era la intención de ellos. Como ahora sabe, les voy a decir más, mi marido tiene negocio y habrá sido uno de ellos que fue aprendido allí, era el que estaba como gomero al lado del negocio. Y como la policía ahora salta que él sí habrá sido, intentó apuñalarle a un policía de Caminera. Saltó en todos los diarios, en todos los periódicos. Yo creo que necesitamos la Policía Judicial también para hacer hincapié. Porque vamos a ser también sinceros, no le podemos también culpar porque todo el mundo habla, es una policía corrupta, estaban contubernios. No, hay que decir sinceramente, son pocos policías hay. Yo trabajé, puedo hablar con propiedad en cada localidad cuántos policías hay. ¿Qué van a hacer? Si tienen 12 policías en la comisaría, 6 tienen que entrar de 7 de la mañana a 7 de la noche y el otro de 7 de la noche a las 7 de la mañana. No están dotados. Yo les cuento que hacía procedimiento con los policías y vos tenías que comprarle las balas. No están dotados.
Y si vos le llevas al policía, al perito de la policía, para que te haga en la pericia, tome las huellas dactilares, eso, vos tenés que incurrir con eso, llevar, porque ellos su laboratorio se le había quemado hace 5 o 6 años. Le falta infraestructura. No vamos a hablar solamente de corrupción. A las dos instituciones que deben combatir el crimen, no tienen estructura, doctor. A pesar de que ahora es muchísimo. El sistema de inteligencia es lo que más se debe apuntalar. Gracias, doctor Cruz. Yo tengo una Sí. consulta, doctora. Sí. A través de su exposición, bien lo mencionaron los que me precedieron en el uso de la palabra en sus preguntas. Usted tiene conocimiento del funcionamiento de la Fiscalía, del Ministerio Público, y también se nota en sus expresiones la experiencia que tiene dentro del sistema de justicia. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Los postulantes que le presidieron a usted mencionaron un hecho muy particular, el hecho de que dentro del Ministerio Público existen también fiscales que, por llamarlo así, van a menos en un proceso, y más aún cuando se trata de casos emblemáticos. Incluso se habla o se mencionó, los mismos postulantes mencionaron el hecho de que hay corporativismo en el sentido de fiscales y magistrados. Y una solución que usted planteó fue la de dotar de mayor infraestructura, mayor presupuesto a la Fiscalía, al Ministerio Público, a fin de dar respuesta a ese tipo de, digamos, problemáticas. La corrupción se podría disminuir con una mayor infraestructura, con mayor, digamos, que facilita la inmediatez en todo trámite. Ahora bien, la pregunta no es esa solamente, todavía no concluí, le estoy haciendo una pequeña introducción y yo sé que tiene mucha ansiedad por responder. El tema presupuestario no es un tema que dependa del jefe del Ministerio Público, es un tema que depende de otro por el Estado. Y los problemas van a subsistir y posiblemente una vez que tenga el presupuesto aún van a persistir esos problemas de recursos humanos, porque por un lado está la infraestructura y por otro lado están los recursos humanos. Yo escuché su exposición mencionando de que tienen que tener arraigo sus fiscales, y nosotros en el Consejo también preferimos a postulantes que tengan arraigo. Definitivamente hay localidades donde no tenemos postulantes. El tema del arraigo en un 70% podría cumplir, en un 30% no va a poder cumplir. Le planteo todo digamos, este panorama, y usted teniendo el conocimiento y la experiencia en la función como fiscal y actualmente como jueza, ¿qué le parece a usted que tiene que hacer como cabeza de una institución tan importante como el Ministerio Público hoy, con los elementos que tiene? ¿Qué usted propone realizar? Porque conseguir presupuesto puede que consiga y que no consiga también. Hoy, así como está y con la experiencia que usted tiene, ¿qué le parece a usted debe de hacer con los recursos que usted conoce que tiene el Ministerio Público? ¿Sean estos escasos o suficientes? Es la pregunta, doctora. Bueno, como había señalado en una de las partes de mi alocución anterior, doctor, usted me habló de la falta de presupuestos y es que no se va a conseguir. Hay muchas, en el Alto Paraná en sí luego estamos como 30, 40 fiscales con la unidad especializada. Hay fiscales que en este momento, porque la unidad especializada de la niñez y la adolescencia fue desmembrada, entonces están sin funciones, o sea que esa unidad pasó otra vez a manos de todos los fiscales de turno. Yo diría que se le tendría que hacer poner a trabajar más a ellos.
pero más a ellos también con un severo control. Un severo control, que haya, como había señalado, un control, que el fiscal adjunto que venga a ser el representante del fiscal general. Tenemos 18 fiscales adjuntos. Para mí lo ideal, si no se va a contar fiscales y se puede ver un buen control, es fiscal para cada zona del área, eso. Y esos fiscales adjuntos de control. En mi vida de 15 años, 8 meses en la fiscalía, recibí la visita de una sola vez de un solo fiscal adjunto. No están porque están otra vez en su oficina. ¿Y qué están haciendo, doctor? Están haciendo el trabajo de los fiscales inoperantes, de aquellos fiscales que se olvidan que llega la fecha de acusación y el juez de garantía, al no haber acusación en la fecha fijada, remite la carpeta y el expediente al Ministerio Público y por lo tanto es el fiscal adjunto el que debe estar contestando eso. Les cuento, doctor, que en ese sentido, el doctor Alejo Vera, que fue mi último fiscal adjunto jefe, hacía la lista, no hacía reunión y había, doctor, una vergüenza. Y yo decía, ay, en esta lista nunca entré, por suerte. Un control, pero ese control tiene que ser de repente. Bueno, yo llego de repente a la fiscalía a las 7 de la mañana o 7:30. ¿Están mis fiscales? ¿Están mis funcionarios? Control. Están muy relajados, doctor. Yo les digo, doctor, por mi experiencia, cuando yo fui designada jueza, se pelearon por mis funcionarios. Se pelearon porque todos le querían traer a Ciudad del Este. Hasta el momento que ahora todos están en Ciudad del Este. Y empieza, pero para ellos, ¿sabes qué fue la sorpresa, doctor? Que se tienen que retirar a la 1:30. Se retiran a la 1:30, no sé qué esté en turno. Cuando estábamos en Franco, nuestra hora de retirarnos era a las 5 de la tarde. Cuando salió la ley que era de la función, que íbamos a trabajar 8 horas, empezaron a festejar. Ah, vamos a irnos ya para las 3 de la tarde. Porque si vos, doctor, querés cumplir a cabalidad, tenés que tener sentido de pertenencia a la institución. Tenés que amar. Si es por el sueldo nomás, yo creo que afuera se gana más. Y ese sentido de pertenencia, darle y mostrarle a tus funcionarios que amen la institución. Gracias. Gracias, doctora. Una consulta le quiero hacer en relación a un hecho que ha sido objeto de publicación acerca de un tribunal de sentencia que usted integró. Y se menciona que en ese tribunal se dio una condena mínima para los procesados en el caso del lavado de $600 millones, conocido en Alto Paraná como el caso Forex. ¿Qué tiene que decir al respecto, doctora? Bueno, doctor, ese es uno de los casos mediáticos y te cuento que fue el enojo de muchos de los agentes fiscales. Caso Forex fue un caso muy emblemático, tenía una fiscal que fue un equipo de fiscales que fueron desafectados exclusivamente, funcionarios que querían, se traían los mejores funcionarios, se trabajaba totalmente, era más o menos el enojo de muchos fiscales por el caso Forex. La preponderancia que al caso Forex se le dio en el Ministerio Público, con decirte que el fiscal general se iba a reunión exclusivamente con los funcionarios del caso Forex. A los otros, para nada. Bueno, después llegué yo, pasé como órgano juzgador, y yo dije, por caso Forex se dio toda la infraestructura necesaria. Dinero, equipo, material, oficina totalmente aparte. Yo sabía eso y me tocó ser jueza. El juicio duró, doctor, sin mentirle, 3 meses, que nos íbamos y estábamos hasta las 3 de la tarde, 4, por el caso Forex, integrando a veces con los otros juicios. Las pruebas eran irrefutables. La investigación era una maravilla. Cómo se realizó el enlace. Y en el momento de pedir la pena, la agente fiscal que comandaba el equipo de trabajo, porque eran 3 fiscales, la doctora Juliana Jiménez, Marcelo García de Zúñiga y
Carlos Jiménez. Pide para estas personas, para la Sadi Carísimo, que fue una de la que tenía, la que figuraba como creadora de los maletines, de las empresas maletines, que era la que habilitaba las cuentas bancarias. Los tres eran de eso, no eran la cabeza lo que se iba. Pide para ellos 3 años, para Sadi Carísimo pidió 3 años. Y para los otros 2 funcionarios, que eran los que se iban a depositar diariamente, 80.000, 100.000, 120.000 dólares, pidió 2 años. Ese, doctor, fue un voto en mayoría que sacamos, la doctora Mirta Aguayo y yo. Nosotros los hemos condenado a la doctora Sadi Carísimo, a la señora Sadi Carísimo, a 4 años y medio, y a los otros en 4 años, a los otros 2 que ahora no me acuerdo, uno era Baez, porque el Baez sí fue el que empezó y ayudó a la justicia, pero tenía el mismo monto si iba a ser aplicado simplemente por cooperar. En cambio, a la Sadi estuvo prófuga, se le aprendió en un allanamiento con todas las evidencias de esas empresas fantasma. La casa donde ya estaban todos los maletines, todas las cajas de documentos. Ese no es por el tribunal. Fue el tribunal el que le condenó a pena mayor a lo solicitado por el Ministerio Público. Después de terminar eso, en caso de 3 meses, me parece concretamente, no me acuerdo, se iba a iniciar para el cerebro. El cerebro es para el cerebro de Felipe Duarte, y en el caso de Felipe Duarte, fuimos recusadas. El mismo tribunal íbamos a tener, pero fuimos recusados. Eso ocurrió en el mes de octubre del año pasado. Hasta ahora la Cámara de Apelación no se ha explayado sobre eso. Sí. Muchas gracias, doctora. Con esto concluimos su exposición de la fecha. Consejo lo va a informar el siguiente paso en este proceso de selección vía Secretaría. Si hay algo que usted quiera agregar para cerrar su participación, si no, le agradecemos su presencia, doctor. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, hasta luego. Que tenga buen día.